Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y astrología. Mi nombre es Aramis Libú y hoy vamos a hablar sobre geomancia. Me parece que es una de las herramientas adivinatorias y mágicas de las que más orgulloso estoy de poder compartir con ustedes. Mm, no solamente porque tiene un valor especial para mí y porque he trabajado arduamente en combinar técnicas geománticas con em, elementos bíblicos, astrológicos, cabalísticos, etcétera, sino porque resuena de una manera particular dentro del contexto de Vía Estelares. Pongámonos en contexto y hablemos un poco de qué es la geomancia, que es una mancia que eh, creo, en este caso, he sido el primero en hablar de manera un poco más académica y estructurada dentro de habla hispana. Sí es cierto que hay muchas personas que se dedican a la geomancia dentro del contexto anglosajón y mis dos profesores de geomancia son ingleses. Am, Aunque en gran parte luego de adquirir herramientas em, ofrecidas por mis profesores, empecé a profundizar solo. Bien, para organizar un poquito el discurso y poder contarles mejor de qué va la geomancia y por qué en el título se le llama la astrología de la Tierra, voy a citar unos fragmentos de los volúmenes de Agripa, de la filosofía oculta. En uno de los capítulos que se titula La geomancia, la hidromancia, la aeromancia y la piromancia, las cuatro clases o modalidades adivinatorias a través de los elementos, él nos comenta que la primera forma adivinatoria que está relacionada con la Tierra, justamente, se conoce como geomancia. Y él le achaca dos mm, descripciones o dos definiciones distintas. Por un lado, la adivinación a través de los movimientos de la Tierra, sus ruidos, sus temblores, separaciones, degluciones, dice, exhalaciones y otras impresiones cuyo uso fueras enseñado por el árabe Almadel. Pero también, nos aclara Agripa, existe otra clase de geomancia, que es la nuestra, la que nos interesa para este episodio, que se adivina a través de los puntos inscritos y marcados en cualquier declive en tierra, de cierta manera y con determinada fuerza, que no es nuestra actual especulación. Sin embargo, hablaremos enseguida de sus efectos y especies. Bueno. Em, Él señala entonces que la geomancia es el estudio o la adivinación a partir de determinados tipos de puntos inscritos o marcados en la Tierra. ¿A qué está haciendo referencia Agripa cuando dice esto? Am, si bien la geomancia actual hace uso de instrumentos como los dados, por ejemplo, los dados geománticos, o incluso las varas geománticas, y yo mismo he enseñado a hacer geomancia con granos. En origen, la geomancia se basaba en el conteo de determinadas líneas azarosas que se hacían, por ejemplo, en la arena. Entonces, el practicante hacía una determinada cantidad como azarosa sin pensar, luego las contaba y si daba par o impar, según sea el caso, hacía una línea horizontal o una línea vertical o, en cualquier caso, una línea o un punto. En el caso de que la cuenta diera eh, impar sería un punto y si diera par sería dos puntos o una línea, ¿sí? Horizontal. Este mecanismo tradicionalmente se encuentra dentro del mundo árabe, aunque muchas otras herramientas, tanto chinas
como egipcias, como, eh, bueno, africana, dentro del tradicionalismo de Yorubá podemos encontrar el Ifá, como incluso hay noticias de métodos como, digamos, clasificados como geománticos dentro del contexto malayo o filipino. Me parece súper interesante. Por lo que podríamos hablar que existe una amplia gama de geomancias cuya técnica basal es la de formar dibujos o figuras, o sea, patrones, a la usanza de cartas del tarot, por ejemplo, a partir del conteo de determinadas rayas en la Tierra. La geomancia medieval y posterior permite, en vez de contar rayas, contar lo que se nos antoje. Entonces, cuando ustedes vengan a mi taller, a mi formación de geomancia, van a poder descubrir que, bueno, hay conteo de, por ejemplo, granos, garbanzos, si se quiere. La geomancia es muy, muy pragmática con eso. Em, de tal manera que se arroja una determinada cantidad de veces los granos o los dados o se hacen las marcas en la tierra, lo que sea, y se forman, se constituyen las figuras geománticas. Lo que le llamamos figura geomántica es una unidad de cuatro líneas y puntos, o líneas horizontales y verticales, que tiene una codificación particular. Esta codificación particular, esto creo que lo voy a pasar como material extra, no, extra no, obligatorio para la gente que arranque la formación de geomancia en junio. Meto el chivo, abro paréntesis. Obviamente estoy hablando de geomancia porque, además de que me gusta, junio va a ser todo el mes geomántico y va a haber varios reels, va a haber varias propuestas interactivas en Instagram, así que nada, vayan ahí, denle amor y por favor, si les interesa lo que estamos contando, apóyennos, denos un poquito de cariño, que es gratis, y compartan también el episodio. Esta codificación, entonces, que les comentaba, tiene una serie de asignaturas. Por un lado, elementales, tierra, aire, fuego y agua, pero también tiene una implicancia astrológica, la geomancia, al punto de que podríamos darnos cuenta de que las figuras son como aspectos, o sea, aspectos no, como, como rasgos o rostros de determinadas figuras planetarias. El caso, por ejemplo, muy interesante del planeta Venus, muy mal aspectado en la geomancia, que tiene la manifestación de Amicio, la pérdida, y también la, la manifestación de Puela. Em, Cuando encarna Amicio, la pérdida, muy, muy interesante cómo parecería como sabotear el concepto básico em, de que Venus, que rige a Tauro, representa un poco el placer y la opulencia, ¿no? Y el poder disfrutar del estar. Bueno, parecería que la pérdida, el amicio, ¿no? La amicio, perdón, tiene un rasgo ahí como de Venus, Venus mal aspectada. Em, de todas maneras, las significaciones planetarias de las figuras son un poco delicadas. Hay algunas que tienen un gran consenso entre los geomantes y hay otras que no. Por ejemplo, la luna tiene un total consenso en que tiene dos figuras. Esas dos figuras son Populus y Vía. Como verán, los nombres tradicionalmente dentro del contexto geomántico son en latín. Cada una de las figuras tiene nombres en latín. Aunque también hemos trabajado con geomancia hebrea, de hecho existe la geomancia en hibrit, en hebreo, y obviamente un gran caudal de geomancia árabe, por lo que mucha gente hace geomancia
con las figuras nombradas en hebreo. Perdón, en árabe. En cualquier caso, em, nada, la geomancia que a nosotros nos interesa es la geomancia medieval y por lo tanto marcadamente latinizada. ¿Sí? Em, entonces, cada una de las figuras tendrá asignaciones planetarias. Yo, cuando leo astrología horaria o cuando hablo de geomancia, mm, hago un hincapié como sumo en esta idea de que es como Dios está arrojando sobre la Tierra los designios de los astros. La geomancia, que de geo en el fondo, bueno, solamente tiene su original asignatura y significación, hoy en día ya se utilizan muchas otras cosas que no son tierra, eh, la geomancia revela cómo ciertos poderes celestiales se encarnan en la Tierra y permite, por ejemplo, a las personas que no entienden bien los planetas o que no saben nada de astrología o que les cuesta mucho el astro, entrar de una manera un poco más simple y súper em, práctica. ¿M? Ahora bien, la geomancia, que tiene su propia manera de leerse y que incluso existe lo que llamamos el escudo geomántico, todo esto lo veremos en la formación, no solamente es una herramienta de consulta. Paréntesis, Paracelso negaba violentamente la geomancia. La geomancia fue muy criticada también. Pero bueno, nos importan los que nos apoyan, no los detractores. Em, la, la geomancia, entonces, se va a constituir como una herramienta mágica, no solamente como un lenguaje mántico. E incluso en esta estructura como magia, adivinación, alquimia y mística, bueno, las cuatro patas de la práctica esotérica pueden ser aplicadas a través de la geomancia. Si ustedes scrollean bastante en mi perfil, en el perfil de Vía de Insta, van a encontrar como tips o como reels pequeños o publicaciones acerca de usos de las figuras dentro del contexto mágico. No quiero adelantar demasiado, pero por ejemplo, si encuentran una publicación mía donde aparece un poco de sal con añil y otras cosas con la marca de Acquisitio, bueno, estoy haciendo un hechizo de dinero, de ganancia. Acquisitio es eso, es la ganancia, es una figura jupiterina. Y por eso utilizo tinte azul para hacer el polvo geomántico. Em, Actualmente nuestro sistema geomántico, el que yo propongo desde la perspectiva de Vía, tiene tres niveles y forma parte del grupo de estudios del gremio de los Reyes Magos junto con el nivel uno de astrología. Agripa nos señala que hay figuras confeccionadas, dice, y fabricadas según los números y ubicaciones de las estrellas, lo que recién les decía, atribuidas tanto a los elementos como a los planetas y a los signos. ¿Ven? Agripa lo dice mucho más consistentemente que yo. Se las llama figuras geománticas porque perdón, porque quienes adivinan mediante la geomancia reducen a estas figuras los puntos proyectados de su clase por el excedente de paridad o imparidad, lo que les comentaba. Y estas mismas figuras, grabadas o impresas bajo la dominación de sus planetas y sus signos, conciben la virtud y el poder de las imágenes. ¿M? Es decir, a través de las figuras uno conecta con el poder estelar y planetario. Y estas figuras son como el medio entre las imágenes y los caracteres. Los caracteres planetarios son trazos, ¿sí? Que aparecen en infinitos grimorios y que tienen que ver con sí, sigilios, glifos, que se utilizan para conjurar a las inteligencias planetarias en sí. Dice, pero quien desee saber exactamente las naturalezas de estas figuras, sus cualidades, sus propiedades, condiciones, signos y apotelesmas, deberá recurrir a los libros de los geománticos, como diciendo, mira,
este libro es de magia, no vamos a tocar demasiada geomancia. Las figuras son 16 en total, es cierto, y estos son sus nombres y temas. Y ahí los cita. Apotelesma, hago un inciso aquí, es un término muy complicado que se utiliza en la medicina antigua. También aparece como una palabra dentro de la teología. No entiendo muy bien a qué hace referencia. Creo que es algo así como el resultado del proceso de la transformación, de la transustanciación. Sí, algo de eso era. Lo importante acá es que apotelesma se utiliza también como resultado o juicio de un proceso, ¿no? Es cuál es la sentencia de la figura geomántica. Bueno, y luego nuestro querido Agripa va a citar a las 16 figuras. Que si quieren, si quieren, no, no me van a poder responder en este momento, así que se las leo. Em, Son, por ejemplo, Via, Populus, Conjuntio, Carcer, Fortuna Mayor, Fortuna Minor, Acquisitio, Amicio, Tristitia, Puella, Puer, Albus, Rubius, Caput Draconis, Cauda Draconis. Em, esta práctica adivinatoria, ¿qué tiene de interesante? Bueno, además de utilizar herramientas astrológicas, básicamente, porque estas figuras van a tener aspectos incluso dentro del escudo, que es como la carta natal geomántica, entre comillas natal, en realidad una carta cualquiera, es más parecida a una carta horaria que otra cosa. Además de tener esto, de tener un gran entendimiento de la relación entre los astros y la Tierra, ¿no? A nivel místico esto es tremendamente valioso. La geomancia nos va a permitir tener un lenguaje general que unifique tanto los procesos elementales como los estelares en general, valga la redundancia, eh, quiero decir, zodiacales, planetarios y extrazodiacales, ¿no? Entonces, veo en la geomancia, filtrada en mi caso con un gustito de hoodoo, como la mayoría de los geomantes que conozco, veo en la geomancia una herramienta de conexión cielo-tierra. Y para Vía eso es extremadamente necesario. Recordemos que la doctrina de Vía nos dice que nosotros hacemos una vía estelar, o sea, un camino desde la Tierra hacia las estrellas. Y qué mejor que entender cómo los astros se encarnan en la Tierra para poder seguir su camino, ¿no? Em, es una avancia tremendamente antigua y no entiendo por qué no goza de prestigio. Si vos estudiaste geomancia conmigo, dejame un mensajito en el podcast y compartí, o sea, sentite honrado, honrada de ser geomante, ¿sí? Los geomantes somos raros dentro del grupo de practicantes mánticos en general. Y yo practico la mayoría de las mancias que en general se practican, ¿no? O sea, tarot, Lenormand. em, He leído runas durante un tiempo, aunque ya no forman parte de mi práctica habitual. Huesos, incluso oráculos sacerdotales, en mi caso, como el Merindilogún. Pero la geomancia goza de estar cerca de mi corazón. Hemos desarrollado salmos geománticos, hemos desarrollado una necromancia geomántica, y no quiero dar muchos más ejemplos para no avivar mentes, pero todos estos contenidos, eh, bueno, muchos se ven de manera exotérica en mi grupo de estudios y muchos otros se aprenden dentro de Vía Estelar. De vuelta, no es un mensaje proselitista, pero sí entender que, bueno, la aproximación a los misterios de manera exotérica tiene un tope.
No tengo muchas experiencias que se puedan contar, digamos, a nivel geomántico, más allá de mi gusto por su lenguaje tan complejo, pero a la vez simple visualmente, porque al final son puntos y rayas. Em, pero sí me gustaría que me dejaran en los comentarios mis estudiantes qué piensan de la geomancia. ¿Habías escuchado de la geomancia alguna vez? Em, Cuando uno se consulta se le hace el escudo, ¿no? Y, y el escudo es la carta natal de la situación en la que estamos, ¿no? Entonces se ponen en juego un montón de correspondencias, de símbolos que hacen eco, ¿no? Y muchas veces es interesante ver, esto es ya muchísimo más avanzado y casi una locura, pero cómo cómo se hace una especie de tránsito o de sinastría entre la carta natal y la carta geomántica o el escudo. En fin, mm, la geomancia me ha dado mucho que pensar, me ha dado mucho que organizar y como me dedico, entre otras cosas, a la magia planetaria y sobre todo Vía Estelares se constituye sobre el pilar de acceder a la gnosis estelar, eh, entendiendo el cielo como el lugar más cercano a la divinidad. Nada, me ha dado una cantidad de revelaciones increíbles. No obstante, también muchos de mis estudiantes me han revelado sobre todo discípulos, ¿no? Me han revelado la facilidad que la geomancia les abre, ¿no? Incluso hemos trabajado con ángeles y daémones geománticos. Bueno, todo esto lo advertí y se va a ver en el nivel 1, 2 y 3 de Geomancia. No hay, el nivel 2 no está grabado, contrario a Hoodoo, que sí tiene el nivel 2 grabado porque lo di el año pasado. Bueno, este no. Perdona si estoy matando, matando muchos chivos, increíble. Si estoy mandando muchos chivos, eso fue un furcio de ex macumbero. Em, matando. Mandando muchos chivos, pero me parece que realmente vale la pena que la geomancia se conozca. Em, en estos días, luego del lanzamiento, estaré subiendo cositas, así que nada, estén atentos, atentas para los interactivos. Estaré sacando figuras geománticas para la gente. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya parecido interesante el mecanismo de la geomancia y todo el mundo que nos permite explorar. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando me estén escuchando. Y nos vemos cuando me vean.